¿Qué tal? Yo soy Kanahuel y en esta ocasión pintaremos un Space Marine desde cero. Aclaro que es la parte 1 de 2 y terminando en el no metallic dorado de la armadura, así que iniciemos. Comienzo pintando la armadura por completo con el tono medio del color que llevará, tratando de no pintar algo que no vaya de ese color. Aunque no importa si se pinta algo, pues después lo arreglaré. Ahora, con un tono más claro, pintaré las zonas donde se concentrará más la luz. Puedes ayudarte con una luz cercana y viendo dónde se coloca el reflejo máximo. Diluyo bastante la pintura del tono medio, iniciando las pinceladas de donde inicia el tono más claro hacia afuera, y después hago lo mismo con el tono claro, del tono más oscuro al más claro, y repito hasta estar satisfecho con la transición. Y este fue el resultado. No me desespero y dejo que la pintura de las transiciones seque bien antes de cambiar de tono, y hago lo mismo con cada parte de la armadura que quiero que tenga esa transición que estoy buscando. Por favor, no te desesperes y verás que el resultado lo valdrá. Quiero hacer un efecto de desgaste de pintura controlado, así que uso un tono muy claro del mismo color de la armadura. El tono, por más que parezca blanco, es un azul claro y lo coloco donde quiero ver ese desgaste. Ahora, con un café oscuro con algo de rojo, coloco la pintura casi cubriendo la que puse primero, dejando solo el borde para dar ese efecto que estaba buscando.
Viendo que sí me agrada el resultado, hago lo mismo por todas las partes de la armadura que quiero que lleven este efecto. Después pinto de negro todo lo que vaya de negro o de un color oscuro, como las armas, el emblema del pecho y demás. Ahora pintaré las partes metálicas de la armadura, como el logo del pecho y los bordes de las sombreras, colocando el tono más oscuro del metal. Este es un café oscuro. Uso un café más claro, un poco más diluido de lo normal, para empezar a posicionar donde se encontrará la luz y dejando las partes bajas de las alas del logo y huecos sin pintar. Después, al último tono de café le agrego algo de amarillo para aclararlo y definir más las luces. No pintando por completo el tono anterior, solo una parte del mismo, y que se empiece a notar ese metal no metal que busco. Agregué un amarillo claro para definir las luces por completo, en lugares más expuestos a la dirección que decidí que vendría la luz. En mi caso fue del lado superior derecho, por eso de ese lado me enfoco en esta penúltima luz.
Por último, en las aristas que ven hacia mi punto de luz imaginario, combino blanco con amarillo, haciendo un amarillo muy claro, casi blanco, como punto de luz máximo. Y hago lo mismo con la parte de las sombreras que llevarán dorado. Recuerda que en las aristas debe llevar siempre un perfilado, es decir, marcar bien las aristas del tono más claro del oro para recalcar que sea metal y que lo parezca, pues el metal refleja bastante la luz en esos puntos. Y de mi parte ha sido todo. Yo soy Canahuel y espero haber podido serte de utilidad. La segunda parte se subirá esta misma semana, donde hago los ojos, armas y la base. Si existe alguna duda puedes comentarla y la aclararé lo antes posible. Fue un gusto.